así como todos los números primos, o sea, hace uno, 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 dos, 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 no dos, sé, tres, 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 seis, 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 nueve, 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 cero, cero. cero, cero. Y así esa secuencia es como si repitiera, es como si entre medio de esos espacios que no hay secuencia seguida, hay un hueco, como una separación. Entonces, en esa separación es como si hay una desesperación. Es como si él quiere reconstruir esa parte faltante y cuando Antonio está mirando como esta forma, es como si energéticamente, cuando lo veo a em, él está como intentando arrancarse como partes de la cabeza a nivel energético y es como si él tomara la musculación del cerebro como si fuera un elástico que va estirando y como si hay algo en su cerebro que él no se puede sacar. Y así ese comportamiento como de desesperación es como una bronca muy fuerte hacia la composición cerebral y mental de él. Ok. Observa qué es lo que él quiere sacar y que no puede sacar. La herencia, dice. La herencia. Ok. ¿La herencia de qué? La herencia de la maldad y del dolor. Él me muestra una secuencia, es como, yo no sé qué, no me acuerdo qué secta es esta, sé que está en España, es como si tienen unos conos blancos en la cabeza. Es como si él viene de ahí y usan como unas especies de vestidos blancos que giran. Es todo como un baile y una cosa que a él le perturba. Y esa secuencia se muestra como giros en su cuerpo, en su parte energética. Es como si él está bailando esa danza de forma involuntaria y él se quiere salir de ese baile y no puede. Como los sufistas que dan vueltas y vueltas y vueltas parecidos a Eso, eso. Ok. sí, así. Ok. Pero tiene unos conos blancos en la cabeza y parece que los representa como una cruz roja, Ujú. de esas cruces griegas, bien, bien las dos iguales, o sea, las dos largos iguales. ¿Y cómo es que se metieron en esos bailes? ¿Cómo él fue a caer en esos bailes? Es que él no cayó, me dice, eso viene de su bisabuelo. Pero él, porque está bailando. Porque él puede observar y que el abuelo baile. Pero él, ¿por qué está bailando? ¿Por qué está dando giros? ¿Por qué se metió al baile? Bueno, acá hay como si él me muestra como rulos así energéticos, como si fueran bucles Ujú. que cada hombre fue formando. Y es como si van completando como estos cables que venían antes en el teléfono antiguo, así. Es como un bucle que van formando grueso, un bucle que tiene mucha información y es como si eso viene prendido de su ADN, es como una cola del ADN Ujú. y está metido ahí en esa parte, es como si enchufa con una sección del ADN. Se me viene mucho el número 5 cuando te digo eso y es como si
Cuando, cuando él intenta salirse de ese baile no puede porque es como si está dentro de la sangre y del cuerpo de él y su parte energética está así, Ujú. todo el tiempo girando. Ok, y en este hueco le falta el número 4 y número 5. Sí. Observa para este bucle que se conecta al ADN qué representa el 4 y el 5 numéricamente para él, porque puede ser para él, no para otros. Cuando me dijiste el 4 y el 5 ahí sentí las plantas de los pies. Es como si el pie izquierdo sobre la zona exterior de la planta, como el lado que da por abajo del meñique. Y esa parte como muy pesada y muy dura. Es como el pisar y el poder vivir en la tierra con un cuerpo, es ese número 4. Y el número 5 es como si fueran los líquidos de su cuerpo. Ok. ¿Por qué faltan esos números? ¿Dónde están esos números en esta forma en que él se va representando? Bueno, cuando me preguntaste eso, vi una mesa en el espacio de este ritual de giros y Ujú. de cosas que hacen. Hay como una mesa que es redonda, que está como en una parte específica del salón, como al centro Ujú. del salón, y ahí en esa mesa está lo que a él le falta. Es como si él tiene que hacer toda la secuencia del baile para poder tomar lo que le pertenece y ahí recién salirse de ese salón. Pero él viene como hace 23 años bailando, es lo que me muestra, como hace 23 años bailando con esta forma y es cuando comienza la degradación como más fuerte de su parte física, porque no es como una cosa en la que él está, se siente atrapado y como esa desesperación de la cabeza es como esa música que no para y como ese movimiento que quiere erradicar de su cuerpo, no, él se quiere quedar quieto y yo todo el tiempo lo veo en movimiento. ¿Qué pasó? Dile a Antonio que nos diga qué pasó a sus 32 años energéticamente. Me morí, dice. ¿Cómo se Me, murió? mo- me morí para salvarme. En ese momento es como si él deja una parte de la esencia de él separada. Hay como una porción de como un 30% que aparentemente deposita, no sé si en un hijo, una hija, alguien que nació, alguien que tenía un problema de su entorno que era pequeño y él dejó, donó esa parte para ese ser y cuando dona esa parte para ese ser se cumple el requisito de este bucle y entra en ese bucle, porque es como si todas las sucesiones de menos su padre, porque son todos los masculinos, viene de parte del padre de él esta herencia, es como si de parte del padre, el padre está fuera del bucle ese, y es como si él heredó directo, bisabuelo, abuelo, y el padre se corrió y él se queda con la carga del padre y de él. ¿Por qué decidió quedarse con la carga del padre y de él? No, no es que él decida, dice, que como el padre decidió no hacerse cargo, él no entiende cómo destrabarse energéticamente y él quiso hacer lo mismo que el padre, pero no le dio como la valentía. Es como si él para romper, hay como un conjuro y hay como una forma me muestra como una carta.
A ver, Es como si fuera una carta que va diciendo toda una frase que para que este círculo continúe siempre hay que como respetar al hijo y él si se salía del círculo tenía que abandonar todo, a ver, abandonar a ese hijo que se estaba por morir. a ver, dime qué dice la carta, léemela. Adoración perpetua, Espérame. dice primero. Ujú, Entre medio de adoración y perpetua está esta cruz ok, roja. ujú, continúa. Ahí dice fascinación por el legado, construcción infinita de poder a través del primogénito, a través del primogénito heredero del trono de Afgán. Es como si, y ahí me muestra como si cada primogénito es como un punto en el que toca una energía específica, porque no necesariamente es el primero que nace, es el primero de una secuencia de a dos. Es muy raro cómo es el seguimiento, pero hace uno. O sea, en el primero cae un cero y ese es como el inicio. El cero es uno de los primogénitos y yo veo a su bisabuelo. Saltea dos que son los hermanos. Sigue el tercero, que es el abuelo, porque ya no tiene más hermanos su bisabuelo, varones. Después saltea a su padre directo, porque hay en el medio no hay espacios de hombres nacidos. Y después en el tercero es como si si se corren los dos primeros y sigue él. Y él está como intentando salirse del espacio. Es una habitación blanca, como si no como un patio de esos, como una habitación, pero con el cielo abierto Ujú. y hay una puerta de madera en la que está ahí y él está intentando cada vez que baila como dirigirse hacia esa puerta y ese proceso comenzó a partir de que él comenzó a darse cuenta de las voces que estaban en su cabeza. No sé, me vino ahorita a la... Observa, dile que te muestre si es lo que es conocido como la maldición de los novenos. Sí, cuando me dijiste eso, él empezó a sangrar por la boca, Ira. Ay, a ver, vamos entonces. Primero, vamos a empezar a trabajar. Primero, hay que decirle a Antonio que pare, el tiempo es de él. Y él puede parar si él lo quiere y lo decide. No importa todo lo que sienta que viene hacia él lo para. Es su tiempo. Quiero que lo pare para que observe su estado energético, cómo está. Dime qué Bueno, él, pasa. él paró todo lo que se está moviendo y él se detuvo. Es como un suspiro grande. Ujú. Y cuando me muestra esto es como una parte, es como un corte en la energía de él que hace como una L hacia abajo que va desde la parte media del cráneo del cerebro, va hasta el centro del cerebro y baja en línea recta por el centro del cuerpo
haciendo como todo un corte energético entre la parte frontal y posterior de su cuerpo. Es como si solo le queda como entera la parte esta de arriba del cerebro. Ok, bueno. Quiero que en ese momento deje de experimentar la sensación de la música externa que lo hace moverse. Es como si estas raíces biológicas lo mantienen en un movimiento que él no puede detener. Ay, lo primero que quiero que hagamos es entender su proceso de encarnación. Vamos a ver, vamos a sentir, quiero que empiece a sentir desde el óvulo la fertilización, el cigoto, desde que va haciendo 2 células, 4 células, 8 células y todo esto para empezar a trabajar armónicamente su forma analógica. Es como si fuera un programa de fecundación y quiero que empiece a vivir y a comprender todo su proceso en todas las fases, desde las trompas de falopio, porque desde antes que sus papás tengan relaciones es como si él ya estuviera predestinado a estar en ese vientre y con esos padres. Quiero que observe y empiece a entender la mística de él energéticamente antes de entrar como energía a los padres. Esto pasa 72 horas antes de ser fecundado. Entonces, quiero que empiece a trabajar fuera de su madre y fuera de su padre para eliminar la forma de heredar maldiciones y bendiciones de sangre a través de las décadas, a través de las plantillas numerológicas y a través de la forma de la unión del óvulo y el espermatozoide para cumplir reglas, legados, leyendas y transiciones de sangre de otros a través de él. No te oigo, Fede. Cuando Antonio muestra esto, primero se sale como un tapón del oído izquierdo, que Uh-huh. era esa música que él no paraba de escuchar. Después se ve como el espermatozoide en el momento de entrar y hacer la fecundación nada distinto a todos los otros espermatozoides. Es como si ese espermatozoide tiene una forma de nadar así en espiral, como Uh-huh. ese bucle que él me mostraba. Y es como si esa forma va dejando en la entrada como un tubo espiralado por el que recorre toda la parte del útero, la trompa llega hasta el lóbulo y cuando él va a bajar ya fecundado al útero de su mamá, es como si él va girando como un tobogán a través de ese mismo bucle por el que vino el esperma. Entonces, cuando se gesta ese momento, él ya comienza a hacer todo esto. Entonces, cuando me muestra eso y él ve que el espermatozoide hace eso, es como si en el testículo de su papá estaba como la primer forma y figura que hizo que salga nadando así. Y en la forma del útero de su mamá se veía como una corteza de árbol interno. Entonces, cuando él decide
salirse, es como si cuando hace toda la fecundación, como que él no está prendido fuerte del útero, sino que es como si va prendido por un pequeño hilo, porque es tan áspero todo el ambiente en el que está su feto, que él es como si se fecunda casi como en el aire, sostenido muy por un hilo delgado de su mamá. Y su papá no lo sostiene. Entonces ese no sostén hace como si fuera un cuerpo como, como débil, porque está como en un estado que de gravitacional no existente. Es como raro, porque no hay, es como si está en el espacio exterior cuando flotan los astronautas así, pero adentro del útero. Y ese vacío que él siente se va trasladando a esta parte de la formación cerebral. Y ahí cuando él me muestra que trabaja esa forma, es como si él toma el punto inicial, el testículo del papá, para elegir otro esperma, en entrar en otro lugar, en entrar en otra etapa, y ahí es cuando se rompe ese circuito y él pasa paralelo a Claro, todo ese circuito. claro, para llegar a ese lóbulo tiene que haber movimientos musculares en la matriz, que entonces no hubo por el impulso que traía el esperma desde el papá. Entonces, quiero que se apoye ahora en estos movimientos musculares de la matriz para empezar esta fecundación que por lo general sucede, no sé, en los días de tránsito de este bebé hasta llegar a la implantación. Ahí, cuando llegue a la implantación, son 7 días y el huevo, haz de cuenta, se sitúa en el endometrio. Quiero que me digas en qué parte del endometrio de la madre se va situando. Es como si él se situó en el centro, en la parte de la cara Posterior. interna, Ajá. posterior, sí. Ok. Entonces, primero, quiero que empiece a entender que su creación es un aspecto de su diferenciación energética y física a todo lo que es el clan. Quiero que observe su diferenciación energética de todas las herencias y maldiciones a través del útero, del hipotálamo y de la hipófisis. Es como si cuando él mira el útero es como oscuro, pero cuando él se mira a él comienza a mirar una luz violeta que sale como si fuera fuego, violeta así como hacia un lateral, sale como hacia el lateral derecho para él. Y es como si esa forma sale de su hipófisis y de esa parte que le nombraste de su cerebro, y es como si ahí cuando hace esa parte, es como si la gestación de esa parte de su cerebro se corre. Cuando él ve esto, ve su forma, ve la oscuridad, comienza a entrar como una forma de miedo que viene de su mamá. Fíjate, la primera forma de lo primero que creamos nosotros energéticamente y físicamente también es el hipotálamo, es la hipófisis y esta forma de agarre del útero de la madre, que es lo que nos va a sostener en la vida. Entonces, esa es la primera triada que formamos los seres humanos, tanto espiritual como energética, para podernos encarnar en la tierra. Ahí está la clave de muchas cosas. Entonces, quiero que empiece a activar todos los tipos
de moléculas desde la hipófisis, todos los estímulos energéticos y eléctricos desde la hipófisis para el hipotálamo y que van haciendo que él se sostenga del útero de la madre y quiero que empiece a sentirse seguro y a hacer sentir seguridad en este proceso de la madre y eliminar las formas de ejecutar creaciones de otros a través del miedo para gestionar inseguridad, incredulidad y no merecimiento. Y dime qué pasa. Bueno, es como si veo la forma de su cigota como una célula sola que se va acercando a esa parte posterior porque él igual decide y elige esa cara del útero para gestarse, Ujú, pero cuando se va acercando es como si él comienza a iluminar la parte interna del útero. ujú. Veo que que este espesor duro que tenía interno la madre, como esa corteza de árbol, ya no está, se desapareció y queda como la pielcita roja, rojiza, que es interna del útero. Y cuando él comienza a acercarse, es como si el calor de su propia gestación va como sanando la parte uterina de la mamá y cuando él entra y se posiciona, es como si ese calor se siente también para la mamá hasta la parte del corazón, del pecho. Y eso él va sintiendo como un calor muy fuerte en toda la parte del lóbulo posterior de lo que va a ser el lóbulo posterior de su cabeza. Y cuando hace eso es como si esa energía que se veía afuera se posiciona, pero cambia completamente, porque era fría y ahora se vuelve cálida y comienza a ser como un proceso envolvente en el que comienza a gestar en ese núcleo todo lo que él necesita para empezar a desarrollar ese cerebro. Ahora fíjate una cosa, él conecta sus gónadas con las de la madre en ese momento donde ya se implanta. ¿Por qué? ¿Qué sucede ahí? Ahí empezamos nosotros a generar lo que es esta parte de la progesterona y esta parte del, ¿cómo se llama? Ay, la otra cosa. Los estrógenos. Entonces, quiero que empiece él a sentir la fortaleza del endometrio, que es esta cavidad oscura, porque a partir de ahí es cuando el endometrio empieza a fortalecerse cuando se conectan las gónadas con las de la otra, de las de la mamá, y empiezan a trabajar en conjunto. Ahí está la clave de esta parte. Entonces, quiero que empiece a generar esta parte de sentir la fortaleza, de transformar el rigor de afuera por fortaleza y empezar a vivir su creación como disfrutándose y no en un caos. Ujú. Bueno, acá hay una situación como en la que veo unas ciertas formas que él iba sintiendo internas cuando estaba gestándose de su entorno con respecto a de su padre a su madre, digamos, era un ataque de su padre en el sentido de amenazas y cosas en las que la mujer se iba a quedar sola. Entonces, en ese estado de amenaza y ella ya siendo consciente, porque eso veo más o menos como a las 2, 3 semanas de gestación ya, y ella ya era consciente de que estaba embarazada, entonces el hombre comienza con esta agresión externa y es cuando ese útero se empezó a contraer. Cuando esa condición se modifica en la forma en la que él está sintiendo y percibiendo eso desde adentro del útero, es como si él genera un impulso como de corazón, como de latido de corazón adentro del útero para que la musculación del útero se ablande y comience a darle una sensación diferente a su mamá también con respecto a la inseguridad que iba sintiendo de ese exterior.
A ver, sí, porque si pasa las 2 semanas, ¿qué pasa? La mujer deja de tener su periodo menstrual. Entonces, ¿qué sucede? La temperatura corporal de la mujer empieza a cambiar. Entonces, quiero que empiece a regular la forma en que entiende él y el útero las señales de cohabitar, o sea, sin estar en esta forma como de defensa o no sé cómo decirlo, sí, o sea, que el útero se sienta invadido y que él también sienta que no lo quieren y esta situación. Quiero que empiece a transformar esta forma y quiero que empiece a eliminar desde ahí, desde el primer día de su creación, todos los espacios que no pertenecen a él y que van generando inseguridad, vergüenza e insatisfacción por la situación de la madre y del padre que no pertenecen a él. Y quiero que elimine la forma de vivir lealtades para ser responsable de las deudas energéticas de los hombres del clan. Y dime qué hace. Lo primero que se siente es como si el útero fue haciendo así como unos movimientos envolventes como cuando la mamá acaricia alrededor al bebé, ¿Mm? así. Y es como si ese acunar adentro del útero, él va sintiendo con más suavidad. Es como si él comienza también a acercarse a la mamá de una manera más suave en la gestación, porque cuando entró fue como muy violento, Ujú. entonces el útero se reaccionó como con dureza en la pared. Y cuando él comienza a transformar ese momento, es como si todo comienza a modificarse y en este momento es como si él hasta energéticamente envuelve todo el entorno de su mamá en el momento de la gestación. Es como si entre ellos dos generan como un núcleo energético fuerte que hace que su gestación esté como sostenida Ujú. bien dentro de la mamá. Y cuando eso se comienza a dar, es como si veo que el desarrollo de él cambia completamente y esa condición en el cuerpo físico de su adultez es como si se va sintiendo en toda la zona de los femorales y de los glúteos y la parte baja de la espalda, como todo un hormigueo que el crecimiento de esta forma le va dando como más seguridad también en sus piernas y en el movimiento sanguíneo. Observa ahora las células en este momento presente donde estamos hoy para empezar a trabajar todo este trazo que hizo desde ese momento hasta el día de hoy. En este momento veo la célula de él así como un núcleo, que es el núcleo de la célula, un componente que es como intrusivo adentro, Ujú, como pegado al núcleo, ujú. como si fuera un grano de azúcar, así pegado al núcleo, y después por afuera toda la parte externa de la célula. Y esa forma es como si se desprendió en este momento del núcleo, pero está ahí adentro. Sí, entonces fíjate ahora lo que va a hacer. Quiero que empiece a ordenar su estructura jerárquica de los espacios, del tiempo, en sus cromosomas biológicos y en la forma de ir iniciando y terminando cada uno de sus órganos y de sus sistemas biológicos. ¿Para qué? Para generar una redistribución simétrica de sus células con la de la que lleva el organismo de la madre. ¿Para qué? Para sentir su cuerpo y todos sus órganos y todas sus células que realmente le pertenecen y que no es que le deba la vida o a la madre o al padre y cortar esta forma de sentir una deuda. Bueno, cuando le diste este comando, él se enfoca primero en toda la zona urinaria. Ajá. Es como si toda esa parte de la zona genital, pero sobre todo ese sistema,
estaba como cargado de esas esferitas que estaban intentando salir del cuerpo, pero estaban como cristalizadas en la uretra. Cuando él comienza a trabajar esta zona, se siente mucho calor, principalmente en la vejiga, en toda la parte del conducto urinario, o sea, como toda la parte de ese conducto, también todas las formas que se van conduciendo desde el riñón a esta parte del sistema urinario, y es como si en este momento el riñón estaba como de un color azulado. Él comienza a trabajar la sangre, comienza desde los pies, siento cómo va subiendo todo su sistema sanguíneo, comienza a modificar la temperatura, el ritmo de circulación, y cuando ese ritmo de circulación se modifica, comienza a restaurar riñones. Después sigue por hígado, Ujú. después sigue por vaso, después va hacia, es como si hace como todos unos movimientos internos intestinales, eh, termina como volviendo a la vejiga y después hace un recorrido en el corazón, en el timo, en toda la parte de la garganta, y ahí comienza a irse por las glándulas. Ujú. Comienza a ir primero hipófisis, em, después va en la parte de el hipotálamo, va al hipocampo, va a la amígdala, va a la pituitaria y a la pineal. Entonces, cuando hace esos recorridos que va trabajando con su propia sangre, es como si comienza a hacer movimientos de irrigación en cada una de las glándulas. Veo glándulas que todavía necesitan las gónadas. Es como algo con eso. Es como si hay algo ahí que está como inflamado, y percibo como si hay un punto energético en él que se va como trabando así ahí. Aquí hay una parte muy interesante. Quiero que empiece primero a limpiar esta parte de sus centros energéticos, porque entonces él va obstruyendo su propia abundancia, porque va obstruyendo celularmente la forma de comunicación. Entonces, quiero que empiece a limpiar estos centros energéticos a través de toda su médula espinal y el sistema nervioso periférico, pero también quiero que empiece a recordar su verdad energética, como contactando con la riqueza de lo que él es, el significado energético de su propia identidad. Y dime cómo lo hace. Acá me muestra una particularidad porque es como si él fue juntando una acumulación de células muertas. Y cuando le dijiste eso, me muestra como todos unos habitáculos dentro de su cuerpo cargadas de estas células muertas no desechadas. Entonces, cuando él comienza a hacer este trabajo de limpieza en cada uno de sus centros energéticos, en sus meridianos, en toda su estructura energética, es como si hay estos rincones con ese cúmulo de residuos que él va sacando, como si fueran estas bolsas de residuo que va moviendo, va sacando, y cuando va haciendo todo esto ahí recién se comienza a ver la energía de él como un poco más liviana, y se comienza a sentir la columna vertebral cómo se va alivianando. Sí, sí, todavía es como si hay como una forma en la parte en la parte de la lumbar, como en la zona baja, y es como él va, no sé, pero en esa zona del sacro es como si queda ahí dando vueltas así, como para un lado y para un lado y para el otro, y es como si un reloj que está ahí como pendulando. Claro, porque es la forma en que él se siente incluido, ya sea en una familia o en un sistema o en un país o en lo que sea. Entonces, quiero que empiece a trabajar la forma de verse en su origen y de entender
la imaginación, la administración de su fuerza como hombre, pero no estoy hablando como hombre macho o masculino, sino como hombre humano, como humanidad. Y quiero que empiece a entender también o a comprender la forma en la que él es un milagro del mismo universo, del mismo cosmos en la creación, para empezar a sentir lo que él vale y lo que él es importante para él y para empezar a hacer en su vida o en sus vidas su propia historia y eliminar toda la confusión y la distorsión que acepta del exterior para cumplir requerimientos, requisitos, lealtades, devociones de otros para sentir que puede pertenecer a formas de vivirse en vínculos de abuso, de víctimas y victimarios, de esta sensación de ser sacrificado o sacrificar a través de la esclavitud. Es como si en toda esta zona lateral de su cerebro, en tanto el lóbulo izquierdo como el lóbulo derecho, hace como toda una especie de corona que llega desde la sien hasta casi el lóbulo posterior, y es como si hay unas esferas que él saca de ahí, que son unas esferas como con pinches. Es como si fuera que tiene sí, como pinchecitos que se le fueron prendiendo como en esa zona, y se sintió como muy pesado cuando le comenzaste a dar el comando, como él iba como desprendiéndose de esa forma que estaba metida en la parte cerebral entre el cráneo y el cerebro. Y cuando hace eso es como si se comienza a ver cómo la sangre de él comienza a fluir distinto adentro del cerebro, porque esto hacía como pequeños cortes energéticos dentro de su sistema nervioso central. Uh-huh. Quiero que empiece a trabajar toda esta parte de comunicación energética desde esta parte del ADN a través de todos sus cromosomas y de sus telómeros. Quiero que empiecen a gestionar de una forma equilibrada todas sus mitocondrias, toda su velocidad, su sustancia y su giro energético para ir equilibrando los centros y los extremos de todos y cada una de sus células, de todos sus órganos y de todos sus sistemas. Y dime cómo lo hace. Su cuerpo se relajó. Fue lo primero que se sintió, como si toda la tensión muscular bajó, porque él vio que su ADN ya no tenía más ese bucle en la cola, como si esa parte ya no está. Y cuando él identificó que ya no estaba prendido con eso, es como si todo el comando se hizo rapidísimo, y él comenzó como a sentir eso en la parte física, como toda una relajación muscular. Ok, ¿cómo lo ves ahora? Mucho mejor. Hay como como si fuera acá en esta zona de la clavícula, casi cerca del hombro, como un pequeño dolor. Es como si la forma linfática de él en esa parte está como intentando drenar. Veo como un líquido gris, y ese líquido gris es como algo que le pertenecía a su padre. Ok, pero fíjate cómo lo vamos a trabajar eso. Quiero que ahora con estas nuevas características trate de regresar a donde estaba él bailando y dando vueltas y dime qué pasa. Él se queda en la puerta y no puede entrar. ¿No puede entrar o no quiere entrar? Él está en la puerta mirando y tiene la opción de entrar ahí, pero no entra. Dile que entre. Él entra, pero no baila. Mm. Entonces, ¿qué Es quiere? como si su cuerpo ya no se mueve. Ok, entonces si ya no baila, ¿qué quiere decir?
que ya se eliminó todo, dice él. que ya no pertenece ahí. Entonces, si ya no pertenece y puede verlo sin necesidad de estar dentro de él, ¿qué quiere decir? Que ya no está más y que no necesita nada de lo que tiene. Él se saca un Exacto. sombrero, Ujú, se saca esa parte de esos líquidos, comienza a trabajar de nuevo la parte de la vejiga, de ujú. nuevo trabaja unas cosas en el abdomen, como distintos puntos del abdomen, porque veo como pequeños residuos que él estaba acumulando que tenían relación con esto. Cuando él entiende eso, es como si el cuerpo se libera por completo y ahí recién veo toda su estructura y toda su energía liberada. Él se vuelve a salir de ahí, no quiere ni siquiera estar pisando el lugar ese. Claro, pero ¿sabes por qué pasaba? Porque tenía dudas y tenía miedo de volver a hacerlo. Por eso era llevarlo a ese mismo lugar, porque si lo hacíamos, que lo hiciera otra vez con otro comando, no iba a entender que esa culpa y ese miedo estaban todavía en él. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, ahora, por último, quiero que libere toda la forma en que inconscientemente va dirigiendo ciertas emociones a ciertas formas de represión de la ira, de la humillación, del sacrificio y sobre todo de esta forma de vivir lealtades al poder decidir él internamente, gestionar o no, la forma de decidir estar o no en donde él quiera pertenecer y estar de forma libre, con relaciones independientes, con formas naturales de él ser y estar sin sentir ni deudas, ni cobros, ni votos, ni nada energético, psíquico que lo ate al pasado. Bueno, estas represiones se van mostrando en la anatomía de él como si fueran presiones internas. Y esta forma se representaba en la parte intestinal con gases que Ujú. estaban retenidos, en la parte como medular, como una opresión que le generaba estrés, y eso se traducía como a una mordida mucho más fuerte. Es como si la presión normal estaba excedida y hacía que todo sea mucho más fuerte en la parte de su maxilar y su mordida. Cuando él cambia esto y se percata de esos, como de esos puntos que estaban ahí, es como si la parte de esa gasificación intestinal comienza a bajar, comienza a salirse esa presión interna y el sistema nervioso central se comienza a relajar. Y ahí voy viendo todo el cortisol, toda la forma en la que él iba sosteniendo este sistema de ir inconscientemente repitiendo ese patrón de vivir así la emoción, se va como transformando toda la caja torácica. Es como si sus pulmones estaban también apretados por las costillas y eso hacía que él respire muy corto y también se vaya como descontrolando todos sus sistemas. Muy bien. Ahora, ¿cómo lo ves, Fede? Es como si lo veo a él con una caja torácica mucho más ancha de la que él comenzó. Su cuerpo tenía como al principio un color grisáceo que cambió, es como si comienza a tener la coloración rojiza como de la piel. En las formas físicas, esas molestias en las plantas de los pies se van, es como si ese baile se termina, ya no veo nada y su ADN también se ve como bien limpito, estructurado, como sin nada de esos bucles que habíamos visto. Ok, observa, dime sí o no, si estos dolores de cabeza cambian. Sí, Observa si esos dolores de espalda cambian. sí,
Observa si las migrañas cambian. De a poco. Observa si esta situación de su próstata va cambiando también. Mejora. Observa esta situación de su diabetes si cambia. Sí, en una parte es como si se mantiene regulada, pero ya como que no puede eliminar la condición. Claro, porque ya está muy físico. Sí. Ujú. Observa esta situación de los riñones si cambia. Sí mejora, pero es como la diabetes, o sea, es como si él comienza a estabilizarse, pero tiene que seguir cuidándose físicamente. Ok. Esta de que le arden las plantas de los pies, Eso cambia. su adenoma en la hipófisis, Mejora. esta parte de la depresión, Él comienza a estar mucho más alegre porque todo su sistema circulatorio cambió y es como si eso le da otra perspectiva, otra forma de ver. observa si esta parte del colesterol cambia. Sí, cambia. Pregúntale a Antonio si tiene algo que decirle a esta parte física. Que no es nada más entregarse a esta forma para que te solucionen. Toca la parte, toca la tarea de la parte física. Es como si le manda a hacer la tarea, su Ujú. parte energética. Ok, pregúntale si le quiere decir algo a su esposa. Le regala una flor, le dice que le tiene mucho cariño y aprecio y le agradece por este momento. Ok, muy bien. Entonces, vamos a regresar. ¿Estás lista para volver? Sí, Desconecta de todo y de todos porque vamos a volver. Y desconectada de todo y de todos, regresas donde está tu vida, donde está tu respiración en este momento presente. Sientes como tu cuerpo se llena de fuerza y de energía. Te sientes grande, fuerte, poderosa, diosa, creadora, enérgica. Reconoces tu energía, reconoces tu fuerza y te sientes muy bien. Respiras profundo y abres tus ojos. Fede, ¿cómo te fue? bien, intenso. Intenso, sí, 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 sí. Anabel, ¿puedes eh, conectar tu micrófono, por favor? Sí, Ok. ¿Sentiste algo durante la sesión tú? sí, mucho dolor de cabeza, Ujú. no escalofríos, eso es lo que sentí nada más. Muy bien. Bueno, ¿vas a permitir que la sesión sea pública? Sí, Ok, sí, ¿por qué no? muy Con bien. carita tapada. Con cara tapada, muy bien. Entonces, Sí, bueno, gracias Anabel, gracias a tu marido que nos dio la oportunidad, Antonio, de hacer la sesión y gracias a todas las personas que hacen favor de seguirnos. Por favor, síganos en nuestras redes sociales, entren a la página web que es iracemahipnosis.com y ahí van a encontrar en la página web lo que es la revista Hipnovida. Van a poder conectarse a todas nuestras redes sociales, van a poder pedir su sesión, van a poder conectarse con Telegram para acompañarnos en los retos que hacemos por lo general 2 veces al mes. Entonces, pueden ustedes entrar de forma gratuita y hacemos desprogramaciones con varios comandos que vamos trabajando varias emociones en este mes, en cada mes. Bueno, gracias a todos, gracias Anabel, voy a cortar la grabación y nos quedamos gracias, en línea. Bye. muchas gracias.